vamos a hacer yoga y con esto... Vamos a observar aves. ¿Me dejaste muda? ¿Como auto eléctrico? Ah, bueno, Sepi Cookie. ¡Here we go! El silencio es el pentagrama en el cual la naturaleza escribe su música. El canto de los pájaros, el sonido de los insectos, el coro de los animales llamándose unos a otros. Todo esto depende del silencio que nosotros alteramos. Por suerte, siempre existen alternativas y una, para reducir nuestro impacto sonoro, es movilizarnos en autos eléctricos. Hoy vamos a compartir viaje con Manu Viale, que es parte del Green Squad y también está muy comprometida con el cuidado del ambiente. Vamos. Jason, bienvenido. ¿Qué haces, Manu? ¿Cómo va? Bien, ¿llegué tarde? No, llegaste justo. ¿Trajiste todo? Traje todo. ¿Vos? Yo, todísimo. Nada, pará, vamos a hacer yoga y con esto... Vamos a observar aves. ¿Ustedes alguna vez avistaron aves? Yo nunca, así que vengan, no se lo pierdan. ¡Vamos! Tuki, eso, dale. ¿Escuchás eso? ¿Qué cosa? El silencio. Ay, sí, la verdad que no puedo creer cómo estos autos no hacen nada, pero absolutamente nada de ruido. Para mí, una de las mejores características de los autos eléctricos, se mueven muy silenciosamente. ¿Sabes por qué? Sí sé por qué. Porque tiene menos piezas que no generan fricción. Y aparte no tiene caño de escape. Exacto, y además no tiene embrague y no tiene palanca de cambio y eso hace que haya mucho más espacio acá. ¿Viste que acá en el parabrisas tiene realidad aumentada? Me tira el kilometraje e información del auto, todo en tiempo real. Me tiene también algo muy flashero, que ponele que vas manejando y te desmayás. Ya, desmayate. No, ¿cómo me voy a desmayar, Jason, si estoy manejando? Era un chiste, pero... Ponele que te desmayás, tiene una función de seguridad que se llama Emergency Assist, que te comunica mediante un aviso sonoro y visual para que pongas las manos en el volante y si no respondes, a través de los sensores, revisa que no haya nadie delante ni detrás y empieza a frenar el auto de a poco, te ajusta el cinturón de seguridad, frena más bruscamente, prende las balizas, toca bocina varias veces para alertar y realiza también una llamada de emergencia. ¿Qué? No lo puedo creer, increíble. Posta. O sea que es súper silencioso y súper seguro. Bueno, y así como esto, también tiene el sistema de ayuda a la conducción más avanzado de Volkswagen, donde trabajan de manera conjunta varios asistentes de seguridad, como por ejemplo el control crucero adaptativo, el asistente para cambio de carril y el asistente de frenado de emergencia, que juntos nos brindan una conducción semiautomática y nos mantienen dentro del mismo carril a una distancia adecuada del vehículo que tenemos delante, así evitamos cualquier tipo de colisión o choque. ¿Me dejaste muda? ¿Como auto eléctrico? ¿Y a ustedes les gustaría tener un auto así de silencioso? Cuéntenos. Es clave el silencio, ¿eh? Es fundamental para el sano equilibrio de la naturaleza. De hecho, la contaminación acústica altera los ciclos vitales de todos los seres vivos. Y a las plantas también las afecta, ¿no? Claro, indirectamente, porque primero afecta al comportamiento de animales y después a los polinizadores que son indispensables para la reproducción de las plantas. El silencio es parte del equilibrio natural. Uno aprende a amar la naturaleza cuando descubre que es parte de ella y encuentra alguna manera de vivir en armonía con todo lo que nos rodea. Contemplar la naturaleza es algo increíble. Me genera algo adentro que no puedo explicar, pero me gusta llamar silencio interior. Es algo que no se explica, más bien se siente.
La manera que yo encontré de conectar con la naturaleza es a través del yoga y la meditación. Pero hay muchos caminos para llegar a lo mismo: amar el planeta y amar la vida. Era lo que necesitaba, ¿eh? Un poquito de esto todos los días: respiración, conexión con uno mismo, naturaleza. Es importante que cuidemos el sonido de la naturaleza y cada uno de nosotros podemos ayudar cambiando pequeños hábitos para reducir la contaminación acústica. Tal vez parezca que no es un gran cambio, pero la reducción de la contaminación sonora sin dudas tendrá un buen impacto en el futuro del planeta. Y en este viaje tenemos que estar todos a bordo. Volkswagen.